El 23 de octubre del 2023, a las 2:30 de la tarde, salvé la vida de un muchacho en la autopista Guadalajara-Puerto Vallarta, sin saber que era mi propio hijo. Un hijo que mi esposa me ocultó durante 25 años, haciéndome creer que éramos estériles, cuando la verdad era que ella había dado a luz en secreto y entregado al chamaco para que otra familia lo criara. Mi nombre es Heraclio Abundio Castañeda. Tengo 52 años y llevo 28 en esta vida de trailero. Nací en Fresnillo, Zacatecas, pero ahora les cuento esta historia desde un restaurante de carretera aquí en Aguascalientes, donde paro siempre que vengo de ruta. Antes de seguir con todo esto, me gustaría saber de dónde me están escuchando. Comenten su ciudad y díganme si alguna vez han pasado por una situación donde sintieron que algo más grande los estaba guiando. Porque lo que me pasó ese día no fue casualidad, fue el mismísimo destino poniéndome en el lugar correcto, en el momento exacto. Yo siempre he manejado la misma ruta desde hace 12 años. Salgo de Zacatecas los lunes temprano, cargo materiales de construcción en Guadalajara y bajo hasta Puerto Vallarta. 15 toneladas de varillas que conozco como la palma de mi mano. Es rutina, es trabajo seguro. Es lo que me ha dado de comer todos estos años. Ese martes estaba lloviendo despacito, una de esas lluvias que hace que el pavimento se ponga traicionero. Llevaba puesta mi camisa blanca de siempre, herencia de mi jefe, que en paz descanse, quien me enseñó que un hombre se respeta por cómo se presenta. Tenía los lentes empañados por la humedad y los estaba limpiando cuando vi algo que me heló la sangre. A unos 200 metros adelante, en el kilómetro 47, había una motocicleta BMW tirada en el pavimento. El muchacho que la manejaba estaba botado a un lado, como muñeco roto, con un charco de sangre que se hacía más grande con la lluvia. Mi primer instinto fue acelerar y seguir. Uno ve de todo en carretera y aprende a no meterse en problemas. Pero algo raro pasó en ese momento, algo que nunca había sentido en 28 años manejando trailero. Era como si una mano invisible agarrara mi volante y me obligara a orillarse. Como si una voz que no era mía me dijera: «Para ahí, Heraclio, ese chamaco te necesita». No sé explicarlo de otra manera. Bajé del trailero corriendo y lo que vi me partió el alma. Un muchacho como de 24 años, ingeniero por la pinta, con la pierna izquierda quebrada de una manera que daba asco verla. El hueso se le salía por la piel. La sangre no paraba de brotar y tenía los ojos volteados hacia atrás como si ya se estuviera yendo de este mundo. Lo primero que me llamó la atención, aunque suene raro decirlo en un momento así, fue una tatuaje que traía en el brazo derecho. Una águila azteca perfectamente dibujada, idéntica a la que yo me hice en el pecho cuando tenía 18 años. Pensé, qué coincidencia tan cabrona, pero no tenía tiempo para andar filosofando. Lo cargué como pude hasta la cabina del trailero. El chamaco pesaba sus buenos 80 kilos, y yo ya no soy el mismo de hace 20 años, pero la adrenalina me dio fuerzas de donde no tenía. Lo acomodé en el asiento del copiloto, amarré mi camisa alrededor de su pierna para parar la sangre y arranqué hacia el hospital más cercano manejando como loco. Durante todo el camino le hablaba para que no se me fuera. «Aguanta, muchacho, ya casi llegamos. No te me vayas, que esto se arregla». Y él, medio inconsciente, nada más gemía y decía cosas que no entendía. Pero una cosa sí escuché clarito. «Papá, papá», repetía como si estuviera soñando. En el Hospital Regional de Puerto Vallarta me trataron como si fuera familiar del muchacho. Los doctores me preguntaban su nombre, su edad, si tenía seguro. Yo no sabía nada, nada más que se llamaba Marco Antonio Herrera Morales, porque vi su credencial en la cartera cuando busqué identificación para dársela a las enfermeras. 4 horas duró la cirugía. 4 horas que pasé caminando por los pasillos como león enjaulado, limpiándome los lentes cada 5 minutos, tomando café negro en mi taza de metal de siempre. No entendía por qué me quedaba ahí. Tenía que entregar mi carga, tenía clientes esperando, tenía responsabilidades, pero algo me tenía clavado en ese hospital. Cuando salió el doctor, me dijo que el muchacho había estado muy cerca de desangrarse. «Si usted no llega en ese momento, no la cuenta», me explicó.
Le salvó la vida. El costo de toda la operación fueron 47,000 pesos. Sin pensarlo 2 veces, saqué mi tarjeta y pagué todo. Ni siquiera sabía por qué lo hacía. Los siguientes 8 días fueron los más extraños de mi vida. Todos los días, después de terminar mis entregas, manejaba de vuelta al hospital para ver cómo seguía Marco. Me quedaba ahí horas, platicándole, aunque él estuviera dormido por los medicamentos. Le contaba de mis viajes, de los lugares que conocía, de lo bonito que era Zacatecas. Cuando por fin despertó completamente, lo primero que me dijo fue: «Usted es el señor que me salvó, ¿verdad?». Y cuando le sonreí y le dije que sí, él se puso a llorar como niño chiquito. «Gracias, señor. Gracias por no haberme dejado morir ahí tirado». En ese momento sentí algo que nunca había sentido en mi vida, una ternura tan profunda que me dolía el pecho. Empezamos a platicar y descubrimos cosas que me ponían la carne chinita. Al igual que yo, Marco odiaba el pescado con toda el alma. Como yo, tomaba su café negro sin azúcar y sin crema. Como yo, tenía una facilidad natural para entender cómo funcionan las máquinas. Como yo, había nacido en Fresnillo, en la mismísima colonia minera donde yo me crié. Pero lo que más me impactó fue cuando me contó su historia. Marco había sido criado por su tía Remedios Herrera desde que era bebé. Nunca conoció a sus papás verdaderos. Su tía, que trabajaba como costurera en una fábrica de jeans, siempre le dijo que sus papás habían muerto en un accidente y que ella lo había adoptado por amor. La fecha de su nacimiento se me quedó grabada en la memoria. 15 de marzo de 1999. Hice cuentas rápidas y me dio escalofríos. Esa fecha coincidía exactamente con una época en que Esperanza, mi esposa, había estado muy rara, muy distante, siempre inventando excusas para no estar conmigo como marido y mujer. Durante los 6 meses siguientes, Marco y yo mantuvimos contacto por WhatsApp. Me mandaba fotos de su recuperación, de cuando ya pudo caminar sin muletas, de cuando regresó a su trabajo como ingeniero en la constructora Bahía Dorada. Yo le mandaba fotos de mis viajes, de los lugares bonitos que veía en carretera. Poco a poco, sin darme cuenta, empecé a querer a ese muchacho como si fuera mi propio hijo. Cuando me contaba sus problemas en el trabajo, yo me enojaba como si alguien estuviera molestando a mi chamaco. Cuando me decía que estaba orgulloso de haberse recuperado tan bien, yo me sentía orgulloso también, como papá que presume a su hijo. En febrero del 2024, decidí invitarlo a que conociera mi casa en Fresnillo. «Ven a quedarte unos días», le dije. «Quiero que conozcas a mi esposa y que veas de dónde eres». Marco se emocionó mucho con la invitación. Me dijo que hacía más de 10 años que no regresaba a su ciudad natal. El día que llegó a mi casa, Esperanza se puso pálida cuando lo vio. Se quedó parada en la puerta, como si hubiera visto un fantasma. Pero no le di importancia. Pensé que estaba nerviosa porque nunca habíamos tenido visitas que se quedaran tanto tiempo. Marco se portó como todo un caballero. Le trajo flores del mercado y le dijo que se sentía como en familia. Esa noche, después de que Marco se fue a dormir al cuarto de huéspedes, yo estaba contándole a Esperanza toda la historia del accidente. Le platicaba cómo había pagado el hospital, cómo habíamos mantenido contacto, cómo el muchacho me había llegado al corazón. Esperanza me escuchaba en silencio, cada vez más pálida, hasta que de repente se levantó y se fue al baño. Cuando regresó tenía los ojos rojos y las manos le temblaban. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. «Heraclio, tengo que contarte algo que debería haberte dicho hace 25 años, ese muchacho que salvaste, pero pérala. Antes de ir directo al final, tengo que empezar esta historia desde el mero principio de mi vida, porque si no entienden cómo llegué hasta ese momento, no van a poder creer lo que pasó después. Yo me casé con Esperanza Morales en el 99, cuando ella tenía 23 años y yo 27. La conocí en las fiestas patronales de Fresnillo, bailando guapango en la plaza principal. Era la mujer más bonita que había visto en mi vida. Pelo negro ondulado que le llegaba a la cintura, sonrisa que te alegraba el día más feo y una manera de moverse que hacía que todos los hombres voltearan a verla.
Desde el primer día que salimos, Esperanza me dijo que su sueño más grande era tener una familia numerosa. Quiero por lo menos 4 hijos, me decía mientras caminábamos por el centro de Fresnillo tomados de la mano. 2 hombrecitos y 2 mujercitas, para que la casa siempre esté llena de risas y alboroto. Yo también quería eso. Vengo de familia grande y siempre pensé que los hijos son la bendición más hermosa que Dios le puede dar a un matrimonio. Los primeros 2 años fueron perfectos. Yo ya trabajaba como trailero desde hacía 4 años, manejando un International viejo pero confiable que compré con muchos sacrificios. Esperanza trabajaba como auxiliar de enfermera en el centro de salud y entre los dos juntábamos una lana decente. Vivíamos en una casita que rentábamos cerca del centro, nada lujoso, pero limpio y cómodo. Empezamos a buscar bebé desde la luna de miel. Esperanza dejó de tomar pastillas anticonceptivas y yo pensé que en unos meses ya estaríamos celebrando la llegada de nuestro primer chamaco. Pero los meses pasaron y nada. 1 año, 2 años, y Esperanza no se embarazaba. Empezamos a preocuparnos. Fuimos con el doctor del centro de salud y él nos mandó a hacer estudios. A mí me sacaron sangre, me hicieron análisis de todo tipo. Los resultados salieron perfectos. Yo estaba sano como un toro y no había ninguna razón médica por la cual no pudiéramos tener hijos. Con Esperanza fue diferente. Sus estudios salieron raros con niveles hormonales que no cuadraban bien. El doctor nos recomendó que fuéramos a Guadalajara con un especialista en fertilidad. Gastamos todos nuestros ahorros en esas consultas. Esperanza se sometió a tratamientos carísimos, tomaba pastillas que la ponían de muy mal humor y se inyectaba hormonas que la hacían llorar por cualquier cosa. Fueron 2 años de esperanzas y decepciones constantes. Para el 2003, yo ya me había hecho a la idea de que tal vez no íbamos a poder tener hijos propios. Le sugería a Esperanza que pensáramos en la adopción, pero cada vez que tocaba el tema, ella se ponía histérica. «No quiero hijos ajenos», me gritaba. «Quiero mis propios hijos, de mi sangre». Después se calmaba y me pedía perdón, pero yo notaba que algo no estaba bien con ella. Los viajes de trabajo se fueron haciendo más largos. La economía estaba difícil y yo tenía que aceptar fletes que me llevaban lejos por más tiempo para juntar el dinero suficiente. A veces me iba 15 días y solo regresaba 3 o 4. Esperanza se quejaba de la soledad, pero yo le explicaba que todo era por nuestro futuro, para juntar dinero por si algún día lográbamos tener un bebé. En esa época empecé a notar que Esperanza se comportaba raro cuando yo llegaba de viaje. Antes, cuando llegaba a casa después de 2 semanas en carretera, ella me recibía en la puerta con abrazos y besos, pero para el 2004, cuando yo llegaba, ella apenas me saludaba y se inventaba excusas para no estar conmigo como marido y mujer. «Estoy cansada, me duele la cabeza, tengo mucho trabajo mañana temprano». Una noche, ya desesperado, le pregunté directamente qué le pasaba. Estábamos acostados en la cama, cada uno en su lado, como si fuéramos hermanos en lugar de esposos. «Esperanza, ya no me tocas como antes, ya no me buscas. ¿Hay alguien más?» Ella se volteó hacia mí con los ojos llenos de lágrimas y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. «¿Cómo puedes preguntarme eso? Tú eres el único hombre en mi vida. Lo que pasa es que duele mucho no poder darte hijos». En el 2005 las cosas empeoraron. Esperanza dejó su trabajo en el centro de salud porque decía que ver a las mujeres embarazadas la ponía muy triste. Se quedaba en la casa todo el día, limpiando obsesivamente y viendo telenovelas. Cuando yo regresaba de viaje, la encontraba flaca, ojerosa, como si no hubiera comido bien en días. Traté de convencerla de que fuéramos con un psicólogo. «Mi amor, esto ya no es normal. Necesitas ayuda profesional». Pero ella se negaba rotundamente. «No estoy loca», me gritaba. «Lo que estoy es triste porque mi cuerpo no sirve para lo único que una mujer debe saber hacer». Esas palabras me partían el alma porque yo sabía que Esperanza se estaba destruyendo por dentro. Los siguientes años fueron una montaña rusa emocional. Esperanza tenía temporadas donde parecía estar mejor, donde volvía a sonreír y a hacer planes para el futuro. Pero después caía en depresiones terribles
donde no quería salir de la cama ni hablar conmigo. Yo no sabía qué hacer, cómo ayudarla, cómo sacar a mi esposa del hoyo negro donde se había metido. En el 2012 decidimos mudarnos a una casa más grande, pensando que el cambio de ambiente le haría bien a Esperanza. Compramos una propiedad en las afueras de Fresnillo, con jardín grande y cuarto extra, que podríamos usar como nursery si algún milagro pasaba. Esperanza se emocionó mucho con la mudanza, y por unos meses pareció volver a ser la mujer alegre de la que me había enamorado. Pero la felicidad no duró mucho. Para el 2013, Esperanza volvió a caer en sus tristezas. Una noche, después de una pelea particularmente fea donde ella me había gritado que era mi culpa que no tuviéramos hijos, me dijo algo que me dejó helado. A veces pienso que sería mejor si me muriera. Así podrías casarte con una mujer que sí te pueda dar lo que mereces. Esa fue la gota que derramó el vaso. Al día siguiente, sin decirle nada a Esperanza, fui a hablar con su hermana Refugio. Le conté todo lo que había estado pasando, cómo Esperanza había cambiado, cómo se estaba lastimando con esos pensamientos tan oscuros. Refugio me escuchó con mucha atención y después me dijo algo extraño. Heraclio, mi hermana siempre ha sido muy reservada. Hay cosas de ella que ni yo conozco completamente. Refugio me ayudó a convencer a Esperanza para que fuera con un psiquiatra en Zacatecas. El doctor le recetó antidepresivos y terapia psicológica. Esperanza mejoró un poco, pero seguía siendo una versión apagada de la mujer vibrante que había conocido. Los medicamentos la tranquilizaban, pero también la volvían como zombie. Funcionaba, pero no vivía realmente. Para el 2015, yo ya había aceptado que nuestra vida iba a ser así. Un matrimonio sin hijos, con una esposa que luchaba contra demonios internos que yo no podía entender completamente. Seguía amándola, seguía cuidándola, pero había una parte de mí que se preguntaba si algún día íbamos a ser verdaderamente felices otra vez. Los años pasaron sin grandes cambios. Yo seguía con mi ruta fija entre Zacatecas, Guadalajara y Puerto Vallarta. Esperanza seguía con sus altas y bajas emocionales, pero ya más controladas gracias a los medicamentos. Habíamos construido una rutina cómoda pero vacía, como dos compañeros de casa que se querían pero que habían perdido la pasión y la esperanza de tener algo más grande juntos. Nunca, en todos esos años de matrimonio, se me ocurrió sospechar que Esperanza me estuviera mintiendo sobre algo tan fundamental. Nunca pensé que esa mujer que lloraba todas las noches porque no podía darme hijos, en realidad había tenido un hijo mío y me lo había ocultado. Nunca imaginé que detrás de todas esas lágrimas, toda esa depresión, toda esa culpa, había un secreto tan enorme que cuando finalmente saliera a la luz, destrozaría todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Ahora, 25 años después, ese muchacho que había salvado en la carretera estaba durmiendo en el cuarto de huéspedes de mi casa, sin saber que era mi hijo, y mi esposa estaba a punto de contarme la verdad que había guardado durante más de 2 décadas, una verdad que cambiaría para siempre todo lo que yo pensaba sobre mi matrimonio, sobre mi familia y sobre mí mismo. «Ese muchacho que salvaste», me dijo Esperanza con la voz quebrada, «es nuestro hijo Heraclio, es el hijo que tuvimos hace 25 años y que yo di en adopción sin que tú lo supieras». El mundo se me vino abajo en ese momento. Todo lo que yo creía saber sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre por qué no habíamos podido tener hijos, se desmoronó como castillo de naipes. Me quedé ahí sentado, mirándola fijamente, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Mi cerebro no lograba conectar las palabras que había dicho con la realidad que yo conocía. «¿Qué estás diciendo, Esperanza? ¿De qué estás hablando?», le pregunté, pero mi voz salió rara, como si fuera de otra persona. Ella se tapó la cara con las manos y empezó a sollozar como niña perdida. «En 1998 yo quedé embarazada», siguió hablando entre lágrimas. «Tú andabas en esos viajes largos a Michoacán que duraban 3 semanas. Yo me di cuenta cuando ya tenía 2 meses de embarazo, pero no te dije nada porque estaba asustada, Heraclio.
Tenía miedo de que te fueras a enojar. Tenía miedo de no saber cómo ser mamá. La sangre se me subió a la cabeza. Todo mi cuerpo empezó a temblar de una manera que nunca había experimentado. ¿Me estás diciendo que tuviste un hijo mío y no me dijiste? ¿Me estás diciendo que durante 25 años me mentiste en mi cara, haciéndome creer que éramos estériles? Mi voz subió de volumen sin que me diera cuenta. Marco estaba durmiendo en el cuarto de al lado y no quería despertarlo con nuestros gritos. «Déjame explicarte todo, por favor», suplicó Esperanza. «Cuando me di cuenta que estaba embarazada, tú estabas en esos trabajos donde te ibas por semanas enteras. Yo me quedaba sola en la casa, vomitando todas las mañanas, con miedo, sin saber qué hacer. Le conté a mi hermana Refugio y ella me sugirió que esperara hasta que regresaras para decirte. Pero nunca me dijiste», le grité, ya sin poder controlar mi coraje. «¿Por qué nunca me dijiste? ¿Por qué me dejaste creer todos estos años que yo era el del problema?» Esperanza levantó la cara y por primera vez en mucho tiempo vi a la mujer que había conocido 25 años atrás, pero destrozada por la culpa y el dolor. «Porque cuando llegaste de ese viaje, llegaste contándome que habías decidido comprar un trailero nuevo, que íbamos a tener que apretarnos el cinturón por unos años para pagarlo. Decías que queríamos tener hijos, pero que primero necesitábamos estabilidad económica. Y yo ahí estaba, con 3 meses de embarazo, viendo cómo hacías planes que no incluían un bebé inmediato. Apuesto que ni el 5% de ustedes que están viendo esto le van a dar like a este video. A ver si me callan la boca dándole like ahora mismo, porque lo que viene es todavía más cabrón de lo que han escuchado hasta ahora. Refugio me convenció de que lo mejor era esperar hasta el 5.º mes para decirte», siguió Esperanza, limpiándose los mocos con la manga de su pijama. «Decía que para entonces ya tendrías el trailero pagado y estarías más tranquilo económicamente. Pero conforme pasaron las semanas yo me fui poniendo más nerviosa. El embarazo se me notaba y tú no te dabas cuenta porque siempre andabas fuera». «¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta?», pregunté, más para mí mismo que para ella. Traté de recordar esos meses del 98. Era cierto que había estado viajando mucho, trabajando como loco para pagar el enganche de mi International nuevo. Llegaba a casa tan cansado que nada más quería dormir y salir otra vez. Usaba fajas y ropa holgada, me confesó. Cuando llegabas de viaje yo me inventaba dolores de estómago o dolores de cabeza para que no me tocaras la panza. En las noches dormía de lado, dándote la espalda. Tú estabas tan cansado que nunca sospechaste nada. Además, yo seguía trabajando en el centro de salud como si nada pasara. La historia se ponía más descabellada a cada palabra. ¿Y los doctores? ¿Las enfermeras? ¿Cómo es posible que nadie me dijera nada? Esperanza bajó la mirada, avergonzada. Les dije que mi esposo trabajaba fuera y que era sorpresa. Como yo trabajaba ahí, me ayudaron a mantener el secreto. Pensaban que era algo romántico, que te iba a dar una gran sorpresa cuando nacieras el bebé. Pero el bebé nació y yo nunca me enteré. La corté, sintiéndome cada vez más traicionado. ¿Cómo hiciste para esconder un parto, Esperanza? ¿Cómo hiciste para que yo no me diera cuenta de que habías tenido un hijo? Ella se levantó de la mesa y se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas antes de continuar con su confesión. Cuando llegó el momento del parto, tú estabas en un viaje largo a Tamaulipas. Iba a durar un mes completo, porque era una carga especial muy bien pagada. Yo calculé que el bebé iba a nacer mientras tú estuvieras fuera, y así pasó. El 15 de marzo de 1999 me llevaron a Casa de Refugio en Jerez, y ahí di a luz. ¿En Casa de Refugio? Mi cuñada siempre había sido muy cariñosa conmigo. Siempre me preguntaba por qué no teníamos hijos. Siempre se mostraba preocupada por nuestra situación. Ahora entendía por qué. Ella sabía la verdad desde el principio. Refugio sabía todo este tiempo y nunca me dijo nada. Le hice prometer que nunca te iba a decir, respondió Esperanza. Le dije que si me traicionaba, me iba a suicidar. Estaba tan desesperada, tan asustada, que ella me creyó. Refugio pensaba que yo te iba a contar después del parto, pero cuando nació el bebé y lo vi, Heraclio era igualito a ti. Tenía tu misma nariz, tus mismas manos largas.
Hasta la forma de dormir era igual. ¿Y por qué no me lo quedaste? ¿Por qué no me dijiste cuando regresé del viaje? Ya no sabía si estaba más enojado o más dolido. Toda mi vida había sido una mentira. Todos esos años pensando que no podíamos tener hijos, todas esas noches que Esperanza lloraba porque su cuerpo no servía, todo había sido teatro, porque cuando regresaste de Tamaulipas, llegaste diferente, me explicó. Llegaste contándome que habías conocido a otros tráileros que tenían familias grandes y que no podían darles buena vida a sus hijos. Decías que era mejor no tener hijos que tenerlos y no poder educarlos como Dios manda. Yo interpreté eso como una señal de que no querías ser papá. Recordé vagamente esas conversaciones. Era cierto que había conocido compañeros traileros que tenían 5, 6 hijos y vivían en la pobreza porque no podían mantenerlos bien. Había comentado en casa que prefería no tener hijos a tenerlos y no darles oportunidades. Pero eran comentarios casuales, no una declaración de que no quería ser padre. Entonces, decidiste regalar a nuestro hijo sin preguntarme, le dije, sintiendo cómo la rabia me carcomía por dentro. Decidiste por los dos. Decidiste que yo no merecía saber que había sido papá. Esperanza se acercó a mí y trató de tocarme la mano, pero yo la retiré bruscamente. No quería que me tocara, no en ese momento. La hermana de refugio, Remedios Herrera, no podía tener hijos. Siguió explicando, como si eso justificara lo que había hecho. Era costurera, trabajaba en la fábrica de jeans de Fresnillo, tenía un buen sueldo. Me prometió que iba a criar al bebé como si fuera suyo, que le iba a dar una buena vida, educación, cariño. Me parecía la mejor opción para todos. ¿La mejor opción para todos? ¿Y yo qué? ¿Mi opinión no contaba para nada? Me levanté de la mesa porque ya no podía estar sentado. Necesitaba moverme, caminar, hacer algo con toda la energía que tenía acumulada en el cuerpo. Esperanza, me robaste 25 años de la vida de mi hijo. Me robaste la oportunidad de verlo crecer, de enseñarle a manejar, de llevarlo conmigo en el trailero cuando fuera grande. Yo no sabía que ibas a sufrir tanto por no tener hijos, sollozó. Pensé que te ibas a acostumbrar a que fuéramos solo nosotros dos, pero cuando vi cómo te deprimías cada año que pasaba, cuando vi cómo te dolía que no llegaran los bebés, me dio terror confesarte la verdad. Tenía miedo de que me odiaras para siempre. ¿Y prefieres que te odie ahora?, le pregunté, porque en ese momento sí la odiaba. Odiaba lo que había hecho, odiaba las mentiras, odiaba que hubiera tomado una decisión tan importante sin consultarme. ¿Prefieres que me entere de esta manera después de 25 años, cuando ya es demasiado tarde para recuperar el tiempo perdido? Esperanza se quebró completamente, se tiró al suelo de la cocina y empezó a llorar de una manera desesperada, como animal herido. Perdóname, Heraclio, por favor, perdóname. He vivido con esta culpa todos estos años. Cada vez que llorabas porque no teníamos hijos, yo moría por dentro. Cada vez que sugerías ir con doctores o hacer tratamientos, yo sabía que era mi culpa, que el problema no era médico, sino que yo había regalado a nuestro hijo. ¿Y Marco? ¿Marco sabe algo de esto?, pregunté, acordándome del muchacho que dormía a unos metros de nosotros. ¿Sabe que su tía Remedios no es realmente su tía? Esperanza negó con la cabeza, todavía tirada en el suelo de la cocina. Remedios le dijo que sus papás habían muerto en un accidente cuando él era bebé, que ella lo había adoptado por cariño. Marco nunca supo la verdad. Remedios cumplió su promesa. Lo crió como si fuera su propio hijo, le dio educación, lo apoyó para que estudiara ingeniería. Es un buen muchacho por la forma en que ella lo educó. ¿Y tú qué? ¿Durante todos estos años no tuviste contacto con él? Una parte de mí necesitaba saber todos los detalles, por dolorosos que fueran. Esperanza se incorporó un poco, todavía sentada en el suelo, y me miró con los ojos hinchados de tanto llorar. Remedios me mandaba fotos de vez en cuando, admitió. Cuando Marco entró a la primaria, cuando hizo su primera comunión, cuando se graduó de preparatoria, cuando entró a la universidad. Yo tengo un álbum escondido en el closet con todas las fotos de nuestro hijo creciendo. Las miraba cada vez que tú te ibas de viaje y lloraba por horas. La información me golpeó como puñetazo en el estómago.
Me estás diciendo que tú has visto crecer a nuestro hijo durante 25 años y yo nunca supe que existía. Me estás diciendo que cuando yo lloraba porque no teníamos hijos, tú tenías fotos de nuestro hijo guardadas en el closet. Ya no sabía si seguir gritando o ponerme a llorar también. Cuando Marco cumplió 18 años, Remedios me preguntó si quería que le dijera la verdad, continuó Esperanza. Me preguntó si quería que supiera quiénes eran sus papás verdaderos, pero yo le dije que no, que era mejor que siguiera pensando que sus papás habían muerto. No quería lastimarlo ni complicarle la vida. Lo que no querías era que yo me enterara, la corregí. Lo que no querías era enfrentar las consecuencias de tus mentiras. Me senté otra vez en la mesa, pero esta vez lo más lejos posible de ella. Necesitaba procesar toda esa información, entender cómo había sido posible que mi vida entera fuera una farsa. ¿Y ahora qué? Ahora que Marco está aquí, durmiendo en nuestra casa, sin saber que somos sus papás verdaderos, ¿qué piensas hacer?, le pregunté. Era una pregunta que me daba terror escuchar la respuesta, pero necesitaba saberla. ¿Vas a seguir mintiendo? ¿Vas a dejar que se vaya mañana sin saber la verdad? Esperanza se quedó callada por varios minutos. Después me miró con una expresión que no le había visto nunca, una mezcla de miedo, culpa y súplica. Eso depende de ti, Heraclio. Si tú quieres contarle la verdad, yo te voy a apoyar. Pero si prefieres que las cosas sigan como están, que él siga creyendo que Remedios es su tía y que nosotros somos solo la pareja que lo ayudó después del accidente, también lo entiendo. ¿Cómo me puedes decir eso?, le grité otra vez. ¿Cómo me puedes poner a mí la responsabilidad de decidir si mi hijo debe saber o no que soy su papá? Esa decisión la tendrías que haber tomado hace 25 años, cuando decidiste darlo en adopción sin consultarme. En ese momento, escuchamos ruidos en el cuarto de huéspedes. Marco se había despertado y estaba caminando hacia la cocina. ¿Todo bien?, escuché voces, preguntó desde la puerta, con cara de sueño y preocupación. Esperanza y yo nos miramos, sabiendo que el momento de la verdad había llegado, que ya no había manera de seguir ocultando el secreto más grande de nuestras vidas. «Todo bien, Marco», le dije tratando de que mi voz sonara normal, aunque por dentro me estaba muriendo. Nada más estábamos platicando, pero el muchacho no era tonto. Se dio cuenta de que Esperanza tenía los ojos rojos de tanto llorar y que yo estaba más tenso que cuerda de guitarra. «¿Seguro que está todo bien? Se ve que doña Esperanza ha estado llorando», insistió Marco, acercándose con esa preocupación genuina que me partía el corazón. Ahí estaba mi hijo, mi propia sangre, preocupándose por la mujer que lo había abandonado al nacer, sin que él supiera la verdad. Esperanza me miró con ojos suplicantes, esperando que yo tomara la decisión más difícil de mi vida. ¿Le decía la verdad a Marco en ese momento o seguíamos con la mentira un día más? Mi cabeza era un torbellino. 25 años de engaños, 25 años de dolor fingido, 25 años de mi hijo creciendo sin saber quién era su papá verdadero. «Marco, siéntate», le dije finalmente. «Hay algo que tienes que saber». El muchacho se sentó en la mesa de la cocina, mirándome con esos ojos que ahora sabía que eran idénticos a los míos. Esperanza se levantó del suelo y se sentó también temblando como hoja en el viento. «¿Recuerdas que siempre te dijeron que tus papás murieron cuando eras bebé?», empecé, sin saber muy bien cómo abordar algo tan delicado. Marco asintió, con expresión confundida. «Bueno, eso no es exactamente cierto». Vi cómo su cara cambió, cómo una sombra de preocupación cruzó por sus ojos. «¿Qué quiere decir con eso, don Heraclio?», preguntó, y el hecho de que me dijera «don» me dolió en el alma. Era mi hijo llamándome de usted, tratándome como a un extraño cuando debería haberme dicho papá desde que era pequeño. «Marco», intervino Esperanza con voz quebrada, «yo soy tu mamá verdadera, y Heraclio es tu papá». Las palabras salieron de su boca como balas, directas y devastadoras. Marco se quedó paralizado, como si lo hubieran golpeado con un bate de béisbol. «¿Cómo que ustedes son mis papás?», tartamudeó, mirándome primero a mí y después a Esperanza. «Eso no puede ser cierto».
Mi tía Remedios me crió desde que era bebé. Ustedes apenas me conocen desde el accidente. Su voz temblaba y podía ver cómo trataba de procesar información que no tenía sentido para él. Tu tía Remedios no es realmente tu tía, le expliqué, sintiendo cómo cada palabra me desgarraba la garganta. Es la amiga de la hermana de tu mamá. Esperanza te entregó a ella cuando naciste porque pensó que era lo mejor para ti. No quería culpar a Esperanza delante de Marco, aunque por dentro estuviera hirviendo de coraje. Marco se levantó de la mesa de golpe y empezó a caminar por la cocina como león enjaulado. No, 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 esto no puede estar pasando. Ustedes me están mintiendo. ¿Por qué me dirían algo así? Su respiración se aceleró y pude ver el pánico en sus ojos. Hijo, le dije, y la palabra salió naturalmente de mi boca, aunque nunca la hubiera usado con él antes. Sé que es difícil de entender, pero es la verdad. Yo nunca supe que existías hasta que tu mamá me lo confesó hace unos minutos. Durante todos estos años, pensé que no podíamos tener hijos. Me están diciendo que durante 25 años vivieron a 20 minutos de donde yo crecí y nunca quisieron conocerme. Marco se acercó a Esperanza y la miraba con una mezcla de dolor y enojo que me partía el corazón. ¿Me están diciendo que me abandonaron y ahora por casualidad me encuentran en la carretera? Esperanza se quebró otra vez. No te abandonamos, hijo. Yo te di a una familia que pensé que te iba a dar una mejor vida de la que nosotros podíamos darte en ese momento. Remedios te amó como si fueras su propio hijo, te educó bien, te apoyó en todo. Sus palabras sonaban huecas hasta para mí. ¿Y mi papá?, preguntó Marco volteando hacia mí. ¿Usted también pensaba que era mejor regalarme? La pregunta me pegó como puñetazo en el estómago porque no sabía cómo responder sin traicionar a Esperanza, pero sin mentirle a mi hijo. Marco, yo nunca supe que ibas a nacer, le dije con toda la honestidad que pude. Tu mamá nunca me dijo que estaba embarazada, nunca me dijo que habías nacido. Me enteré de tu existencia hace media hora, cuando ella me confesó la verdad. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas al procesar esa información. ¿Me está diciendo que mi mamá me tuvo en secreto y me regaló sin que usted supiera? Marco se volteó hacia Esperanza con una expresión que nunca había visto, una mezcla de traición, dolor y furia. ¿Me está diciendo que mi papá pasó 25 años sin saber que yo existía? Díganme la verdad. ¿Creen que yo tenía derecho de estar furioso o Esperanza tenía sus razones? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Perdonar o irse para siempre? Hijo, yo estaba asustada, trató de explicar Esperanza. Tenía miedo de no saber cómo ser mamá. Tenía miedo de que tu papá se enojara. Tenía miedo de que no tuviéramos dinero para criarte bien. Pensé que Remedios te iba a dar una mejor oportunidad en la vida. Y durante todos estos años que crecí preguntándome cómo eran mis papás verdaderos, ¿usted sabía dónde estaba pero nunca vino a verme? La voz de Marco subió de volumen y pude ver cómo la rabia empezaba a apoderarse de él. Yo sí sabía dónde estabas, admitió Esperanza, y esa confesión fue la gota que derramó el vaso. Remedios me mandaba fotos tuyas de vez en cuando. Yo vi cuando entraste a la escuela, cuando te graduaste, cuando empezaste a trabajar, pero pensé que era mejor no interferir en tu vida. Marco se acercó a Esperanza, y por un momento pensé que la iba a golpear. Su cara estaba roja de coraje y tenía las manos apretadas en puños. ¿Me está diciendo que usted me veía crecer desde lejos como si fuera una telenovela? ¿Me está diciendo que sabía todo sobre mi vida, pero prefirió que yo creciera pensando que mis papás estaban muertos? Marco, cálmate. Traté de intervenir, pero él se volteó hacia mí con la misma furia. ¿Y usted qué? Durante todos estos años nunca se preguntó por qué no podían tener hijos, nunca sospechó que algo raro pasaba. Sus preguntas eran como cuchilladas porque tenía razón. Yo había sido ingenuo, había creído las mentiras de Esperanza sin cuestionar nada. Hijo, yo creí lo que tu mamá me decía, le expliqué sintiéndome como el hombre más estúpido del mundo. Cuando los doctores nos dijeron que ella tenía problemas hormonales, yo nunca dudé. Cuando nos mandaron a hacer tratamientos caros,
Yo pagué todo sin preguntar. Nunca se me ocurrió que me estuviera mintiendo sobre algo tan importante. ¿Problemas hormonales? Marco se volteó hacia Esperanza otra vez. También eso era mentira. También los doctores estaban en el engaño. Su voz se quebró y pude ver que estaba al borde del colapso emocional. Los estudios que me hice eran reales, admitió Esperanza. Pero yo sabía que los resultados estaban alterados porque acababa de parir. Los doctores pensaban que los niveles raros eran por eso que me impedía quedar embarazada. No sabían que ya había tenido un hijo. Cada palabra que decía hacía que Marco se viera más traicionado. O sea que hasta los doctores fueron engañados, dijo Marco con una risa amarga. O sea que toda mi vida ha sido una mentira gigantesca en la que participaron mi mamá, mi tía, mi papá sin saberlo y hasta el sistema médico. Se pasó las manos por el pelo, desesperado. Marco, por favor, trata de entender, empezó Esperanza, pero él la cortó. ¿Entender qué? Entender que durante 25 años viví con la fantasía de que mis papás habían muerto en un accidente heroico. Entender que en realidad mi mamá me regaló porque le daba miedo ser mamá. Entender que mi papá vivió todos estos años sufriendo porque no podía tener hijos cuando yo estaba aquí, a 20 minutos de su casa. El muchacho tenía razón en todo lo que decía, y eso hacía que la situación fuera aún más dolorosa. Yo había sufrido durante décadas pensando que no podía ser papá, mientras mi hijo crecía tan cerca, que podría haber pasado por su escuela todos los días si hubiera tomado rutas diferentes. ¿Y ahora qué?, preguntó Marco después de un silencio tenso. ¿Ahora qué se supone que pase? ¿Se supone que diga, ay, qué padre, encontré a mis papás después de 25 años? ¿Se supone que brinquemos de felicidad y seamos una familia feliz? La pregunta me clavó una daga en el pecho porque yo no sabía cuál era la respuesta. Una parte de mí quería abrazar a mi hijo, decirle que lo amaba, pedirle perdón por todos los años perdidos. Otra parte de mí estaba tan enojada con Esperanza que no sabía si podía perdonarla algún día. Marco, yo sé que tienes todo el derecho de estar enojado, le dije tratando de mantener la calma. Sé que esto es lo más difícil que te ha pasado en la vida, pero quiero que sepas que si yo hubiera sabido de tu existencia, nunca te habría dejado ir. Te habría criado con todo el amor del mundo. Pero no lo sabía, me respondió con dolor en los ojos. Y ahora ya es demasiado tarde. Ya soy un hombre adulto. Ya tengo mi vida hecha. Ya tengo la familia que me crió y que sí estuvo ahí cuando los necesité. Sus palabras me dolieron porque tenía razón. Habíamos perdido los años más importantes. Remedios es más mi mamá que usted, le dijo a Esperanza con crueldad. Ella sí estuvo ahí cuando tenía pesadillas, cuando me enfermé, cuando necesité ayuda con las tareas. Ella sí sacrificó su vida por mí sin esperar nada a cambio. Esperanza se desplomó en la silla, destrozada por las palabras de nuestro hijo. ¿Y qué vamos a hacer con esto?, insistió Marco. ¿Vamos a fingir que nada pasó? ¿Voy a seguir llamándole don Heraclio y doña Esperanza? ¿O ahora se supone que les diga papá y mamá como si fuera normal? Su pregunta flotó en el aire como bomba a punto de explotar. En ese momento me di cuenta de que no había respuesta fácil para esa situación. Habíamos perdido 25 años que nunca íbamos a recuperar. Marco tenía una familia que lo había criado con amor y nosotros éramos prácticamente extraños para él. ¿Cómo se construye una relación padre-hijo cuando el hijo ya es adulto y acaba de descubrir que toda su vida fue una mentira? La pregunta de Marco se quedó flotando en el aire como humo espeso. Ninguno de los tres sabíamos qué responder porque no había manual de instrucciones para una situación así. ¿Cómo se reconstruye una familia que nunca existió realmente? ¿Cómo se recuperan 25 años perdidos? Marco, le dije después de varios minutos de silencio tenso, yo entiendo tu coraje. Entiendo que te sientas traicionado, engañado, confundido, pero quiero que sepas algo. Desde el momento que te cargué en mi trailero después del accidente, sentí algo diferente por ti, algo que no podía explicar. El muchacho me miró con escepticismo, pero pude ver que al menos estaba dispuesto a escuchar. ¿Qué quiere decir con eso, don? Digo, ¿qué quiere decir?
se corrigió a sí mismo, sin saber ya cómo dirigirse a mí. Dímelo como te nazca, hijo, le respondí. No me importa si me dices don Heraclio, si me dices papá o si me dices Heraclio a secas. Lo importante es que sepas que cuando te vi tirado en esa carretera, cuando te cargué hasta el hospital, cuando pagué tus gastos médicos, no lo hice por ser buena persona. Lo hice porque algo dentro de mí me decía que tenía que salvarte. Esperanza, que había estado callada durante varios minutos, levantó la cara. Marco, yo sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice. Sé que probablemente me vas a odiar para siempre, pero quiero que sepas que no ha pasado un solo día en estos 25 años en que no haya pensado en ti. ¿Pensar en mí? Marco se volteó hacia ella con sarcasmo. ¿De qué sirvió que pensara en mí si nunca hizo nada para buscarme? ¿De qué sirvió que pensara en mí si dejó que creciera pensando que era huérfano? Su voz temblaba de emoción contenida. Tienes razón, admitió Esperanza. Pensar no era suficiente. Pero tenía miedo, Marco. Tenía miedo de arruinar tu vida otra vez. Remedios me contaba que eras un niño feliz, que te iba bien en la escuela, que tenías amigos. No quería llegar a complicarte las cosas cuando ya estabas establecido. Esa no era su decisión, le contestó Marco. Esa decisión me tocaba a mí. Usted me robó la oportunidad de decidir si quería conocer a mis papás verdaderos o no. Tenía razón. Esperanza había tomado todas las decisiones importantes sobre la vida de nuestro hijo, sin consultarlo a él ni a mí. En ese momento sonó el teléfono. Era mi celular. Un cliente preguntando por una entrega que tenía programada para el día siguiente. Contesté rápido y cancelé el viaje. No iba a dejar esta situación a medias para irme a trabajar. Por primera vez en 28 años como trailero, el trabajo pasó a segundo plano. Marco, le dije después de colgar, entiendo si quieres irte ahora mismo y no volver a saber de nosotros. Entiendo si decides que es mejor que sigamos siendo extraños. Pero te voy a pedir un favor. Dame una oportunidad de conocerte. Dame una oportunidad de ser el papá que nunca pude ser. ¿Y cómo se supone que va a hacer eso?, preguntó con genuina curiosidad. ¿Cómo va a ser papá de un hombre de 25 años? ¿Me va a enseñar a andar en bicicleta? ¿Me va a ayudar con las tareas? ¿Me va a llevar al parque? Sus preguntas tenían lógica. Los momentos importantes de padre e hijo ya habían pasado. No sé, le confesé honestamente. No tengo idea de cómo ser papá de un hijo adulto, pero quiero intentarlo. Quiero conocer al hombre en que te convertiste. Quiero saber qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son tus sueños, cuáles son tus miedos. Quiero recuperar el tiempo perdido, aunque sea de una manera diferente. Marco se quedó callado por varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. Pude ver cómo luchaba internamente entre el coraje y la curiosidad, entre el dolor de la traición y el deseo natural de conocer a sus padres biológicos. ¿Y qué va a pasar con Remedios?, preguntó finalmente. Ella es la única mamá que he conocido. No voy a lastimarla ni voy a hacerla a un lado por ustedes. Sus palabras mostraban la lealtad y el cariño genuino que tenía por la mujer que lo había criado. Nadie te está pidiendo que hagas eso, le aseguré. Remedios hizo lo que yo debería haber hecho todos estos años. Ella merece todo tu amor y respeto. Si nosotros llegamos a formar una relación, ella siempre va a ser parte de tu vida también. Era importante que Marco supiera que no había competencia, que podía amar a todos sin traicionar a nadie. Quiero conocer toda la verdad, dijo Marco después de otro silencio largo. Quiero saber exactamente qué pasó, cuándo pasó, por qué pasó, y quiero hablar con Remedios. Quiero escuchar su versión de la historia. Su petición era completamente razonable. Durante las siguientes 2 horas, Esperanza le contó a Marco toda la historia con lujo de detalles. Le mostró el álbum de fotos que había guardado secretamente durante 25 años, fotos de Marco de bebé, de niño, de adolescente, de joven adulto. Fotos que yo debería haber visto crecer junto con mi hijo. Marco las miró una por una, con una mezcla de fascinación y dolor. Es raro ver mi vida desde la perspectiva de alguien más, comentó. Es raro saber que alguien me estaba viendo crecer desde lejos sin que yo lo supiera.
Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas del álbum. ¿Y mi papá biológico?, preguntó de repente. ¿El hombre que me engendró? ¿Él también sabe que existo? La pregunta me confundió porque yo pensé que él había entendido que yo era su papá biológico. Marco, le dije, yo soy tu papá biológico. Tú eres mi hijo de sangre. Pero él negó con la cabeza confundido. No, eso no puede ser. Esperanza me dijo que cuando quedó embarazada, usted andaba de viaje. Si estaba de viaje, ¿cómo pudo ser el papá? Su lógica tenía sentido desde su perspectiva, pero estaba malinterpretando los tiempos. Esperanza se puso pálida otra vez. Marco, yo quedé embarazada antes de que tu papá se fuera a ese viaje largo. Cuando regresó de Tamaulipas, yo ya había parido y te había entregado a Remedios. Pero tú eres hijo de Heraclio, no hay duda de eso. ¿Estás segura?, insistió Marco. ¿Está completamente segura de que don Heraclio es mi papá biológico? Su pregunta me dolió porque implicaba que Esperanza podría haber estado con otros hombres durante nuestro matrimonio. Marco, durante todos los años que llevo casada con tu papá, él ha sido el único hombre en mi vida, respondió Esperanza con firmeza. Tú eres hijo de Heraclio, sin ninguna duda. Si quieres, podemos hacer pruebas de DNA para que estés completamente seguro. La idea de las pruebas de DNA me pareció excelente, no porque dudara de la palabra de Esperanza, sino porque Marco necesitaba certeza científica para procesar toda esa información. Hagamos las pruebas, le dije. Así no quedan dudas de nada. 2 semanas después, los resultados del laboratorio confirmaron lo que ya sabíamos. Marco era mi hijo biológico con 99.97% de probabilidad. Cuando le entregué los papeles, vi cómo se relajaba visiblemente. Tener certeza científica le había dado la tranquilidad que necesitaba. Durante esos días de espera, Marco había hablado largo y tendido con Remedios. Ella le confesó que siempre había sabido que algún día llegaría ese momento, que siempre había temido que sus padres biológicos aparecieran para reclamarlo. Pero también le aseguró que él seguía siendo su hijo del corazón, sin importar lo que pasara. Remedios me dijo que cuando yo era niño, ella siempre me preparó psicológicamente para la posibilidad de que mis padres verdaderos estuvieran vivos, me contó Marco una tarde. Me decía que si algún día aparecían, no significaba que ella me iba a querer menos, o que yo la iba a querer menos a ella. Esas palabras me llenaron de gratitud hacia Remedios. Había sido lo suficientemente sabia como para preparar a Marco emocionalmente para una situación que ella sabía que podría llegar. Había antepuesto el bienestar psicológico de mi hijo a sus propios miedos de perderlo. Poco a poco, Marco y yo empezamos a construir una relación nueva. No podía ser la relación tradicional de padre e hijo, porque habíamos perdido esos años formativos, pero sí podía ser algo diferente y especial. Empezamos a juntarnos una vez por semana para platicar, para conocernos, para construir memorias nuevas. Marco cambió su apellido legalmente. Ahora se llama Marco Antonio Herrera Castañeda. Mantuvo el Herrera en honor a Remedios y agregó el Castañeda para honrar su verdadera paternidad. Cuando me enseñó su nueva credencial, sentí una emoción que no sabía cómo describir. Por primera vez en 25 años, mi hijo llevaba mi apellido. Con Esperanza las cosas fueron más complicadas. Marco la perdonó eventualmente, pero la relación entre ellos siguió siendo tensa por mucho tiempo. Ella había tomado decisiones que afectaron las vidas de todos nosotros, y las consecuencias de esas decisiones no se podían borrar con disculpas. Esperanza entró en terapia psicológica intensiva para trabajar sus miedos, sus culpas y sus patrones destructivos. El terapeuta nos explicó que ella había actuado desde el trauma y la ansiedad, no desde la maldad. Eso no justificaba lo que había hecho, pero nos ayudó a entender por qué lo había hecho. Hoy, 2 años después de esa noche que cambió nuestras vidas, puedo decir que somos una familia diferente, pero real. Marco y yo tenemos una relación sólida. Él me dice papá, y yo le digo hijo, pero también somos amigos y compañeros. Esperanza y yo seguimos casados, pero tuvimos que reconstruir nuestro matrimonio desde cero,
basándolo en la honestidad en lugar de las mentiras. Remedios sigue siendo parte fundamental de la vida de Marco. Ella viene a comer a la casa cada domingo y Marco la sigue llamando Mamá Remedios. No hay competencia entre ella y Esperanza. Ambas son importantes en la vida de mi hijo de maneras diferentes. Marco se casó el año pasado con una muchacha muy bonita llamada Patricia. En la boda tuvo dos mamás caminándolo hacia el altar, Remedios y Esperanza, cada una tomada de un brazo, y yo tuve el honor de ser el que lo entregó, de ser el papá que nunca pensé que podría ser. Ahora esperamos nuestro primer nieto. Marco me dijo que quiere que el bebé me diga abuelo Heraclio, y que quiere contarle desde pequeño la historia de cómo su abuelo lo salvó en la carretera antes de saber que era su papá. Dice que va a ser una historia de familia que se va a contar de generación en generación. Yo soy Heraclio Abundio Castañeda, tengo 54 años, y esta es la historia de cómo Dios me llevó a salvar a mi propio hijo sin que yo lo supiera. Si quieren escuchar más historias como la mía, suscríbanse al canal Diario del Camionero. Cada día traemos testimonios reales de traileros mexicanos que han vivido lo imposible en nuestras carreteras. Y si les gustó esta historia, denle clic a los cuadraditos que están apareciendo en la pantalla para escuchar más relatos de camioneros, gente guerrera de la estrada que, así como yo, tiene mucha historia que contar. Porque en estas carreteras mexicanas pasan cosas que ni ustedes ni yo podríamos imaginar.